Continuaremos con la historia de los judíos, el capítulo 1, los israelitas. Los judíos son el pueblo más tenaz de la historia de Hebrón. Y Hebrón es buena prueba de ello. Se encuentra a unos 30 kilómetros del sur de Jerusalén, a 1000 metros de altura en las montañas de Judea. Allí en la cueva de Macpelá están las tumbas de los patriarcas. De acuerdo con una antigua tradición, un sepulcro de mucha antigüedad contiene los restos de Abraham, patriarca de los judíos y fundador de su religión. Junto a su tumba está la de su esposa Sara. En el interior del edificio se encuentran las tumbas gemelas de su hijo Isaac y su esposa Rebeca. Al otro lado del patio interior se hallan otro par de sepulcros, el de Jacob, nieto de Abraham, y el de su esposa Lía. Fuera del edificio, la tumba de José, hijo de estos últimos, y allí es donde comenzó la historia de 4000 años de los judíos, hasta donde es posible situarla en el tiempo y el espacio. Hebrón posee una belleza venerable, transmite la paz y la quietud característica de los antiguos santuarios. Sin embargo, sus piedras son testigos mudos de luchas constantes y de 4 milenios de disputas religiosas y políticas. Ha sido sucesivamente un santuario hebreo, una sinagoga y una basílica benzatínica, una mezquita, una iglesia de los cruzados y después de nuevo una mezquita. Herodes el Grande la rodeó con un majestuoso muro que aún existe y se eleva a 2 metros de altura. Está formado por grandes piedras talladas, algunas de las cuales tienen 7 metros de longitud. Saladino adornó el santuario con un púlpito, y Hebrón refleja la larga y trágica historia de los judíos y su inigualable capacidad para sobrevivir al infortunio. Ahí se ungió a David, monarca de Judá, 2 Samuel 2:1 al 4, y de todo Israel en 2 Samuel 5:1 al 3. Cuando Jerusalén cayó, los judíos fueron expulsados y el lugar fue poblado por Edom. Fue conquistado por Grecia, después por Roma, convertido, saqueado por los celotes, incendiado por los romanos y ocupado sucesivamente por árabes, francos y mamelucos. A partir de 1966 se prohibió a los judíos entrar a orar en la cueva. Únicamente se le permitía ascender 7 peldaños por el lado de la pared oriental, y en el 4.º peldaño introducían sus peticiones a Dios en un orificio de 2 metros de profundidad perforado en la piedra. Se utilizaban palos para empujar los pedazos de papel hasta que caían a la cueva. Incluso así, los que pedían corrían peligro. En 1518 se produjo una terrible masacre otomana de los judíos de Hebrón. Tras ella se reorganizó una comunidad de eruditos piadosos que llevó una existencia insegura y estuvo formada en distintas ocasiones por talmudistas ortodoxos estudiosos de la cábala mística e incluso por los judíos ascetas que se flagelaban cruelmente hasta que la sangre salpicaba las piedras veneradas. Después los judíos habrían de dar la bienvenida al falso Mesías Sabbatai Zevi en la década de 1660, y también llegaron los primeros peregrinos cristianos modernos en el siglo XVIII, colonos judíos seculares un siglo después, y los conquistadores británicos en 1918. La comunidad judía, nunca muy numerosa, fue atacada violentamente por los árabes en 1929 y otra vez en 1936, cuando prácticamente la exterminaron. Cuando los soldados israelíes entraron en Hebrón durante la guerra de los 6 días de 1967, había una generación que no vivía ahí un solo judío. No obstante, en 1970 se restableció un modesto asentamiento que, a pesar de los graves temores y de la incertidumbre, ha florecido. De modo que cuando el historiador visita hoy Hebrón, se pregunta dónde están todos esos pueblos que otrora ocuparon el lugar. ¿Dónde los cananeos? ¿Dónde los idumeos, que eran los de Herodes? ¿Dónde están los antiguos helenos y los romanos, los bizantinos, los francos, los mamelucos y los otomanos?
se han desvanecido irrevocablemente en el tiempo, pero los judíos continúan en Hebrón. Hebrón es, por lo tanto, un ejemplo de la obstinación judía a lo largo de 4000 años. También ilustra la extraña ambivalencia de los judíos hacia la posesión y la ocupación de la tierra. Ningún pueblo ha mantenido durante un periodo tan prolongado un vínculo tan emotivo con determinado rincón del planeta. Y al mismo tiempo ningún otro pueblo ha exhibido un instinto tan enérgico y persistente hacia la emigración, tanto coraje y habilidad para arrancar y volver a plantar sus raíces. No deja de ser curioso que durante más de 3/4 partes de su existencia como pueblo, la mayoría de los judíos hayan vivido fuera de la tierra que consideran suya, y hoy la situación es la misma. Hebrón es protagonista de la primera adquisición de tierra registrada. El capítulo 23 del Génesis cuenta que Abraham, después de la muerte de su esposa Sara, decidió comprar la cueva de Macpelá y las tierras que la rodeaban para sepultar allí a su esposa y en última instancia ser enterrado él mismo. El fragmento es uno de los más importantes de toda la Biblia y condensa una de las tradiciones judías más antiguas y más tenazmente conservadas, sin duda muy querida y de capital importancia para este pueblo. Es quizás el primer pasaje de la Biblia que registra un hecho concreto, presenciado y descrito a través de una extensa cadena de recitaciones orales y por lo tanto un documento que preserva detalles auténticos. Se describen minuciosamente la negociación y la ceremonia de la compra. Abraham era lo que ahora podría denominarse un extranjero, aunque hacía mucho que residía en Hebrón. Para poseer bienes raíces en el lugar se necesitaba, además de poder adquisitivo, el consentimiento público de la comunidad. La tierra era propiedad de un dignatario llamado Efrón, el hitita, un semita occidental, y Abiru, de origen hitita. Abraham necesitaba obtener primero el consentimiento formal de la comunidad, los hijos de Et, el pueblo de la tierra, para consumar la transacción. Después negociar el precio con Efrón, 400 ciclos, es decir, monedas de plata. Después tener las monedas, dinero corriente de mercader pesado y entregado en presencia de los ancianos de la comunidad. Fue un episodio memorable en una pequeña comunidad que implicaba la transferencia de la propiedad y un cambio de posición social. Las reverencias rituales, los disimulos y las falsas cortesías, la firmeza y el regateo son todos hechos que aparecen reflejados con brillantez en la narración bíblica. Pero lo que más impresiona al lector, o lo que más nos puede impresionar, lo que queda grabado en la memoria, son las conmovedoras palabras con que Abraham comienza la transacción. Soy un extranjero y un hombre de paso entre vosotros. Y después, una vez concluido el episodio, la afirmación repetida de que la tierra fue asegurada como posesión de Abraham para la gente del lugar, Génesis 23:20. En el primer episodio auténtico de la historia judía, se manifiesta de manera impresionante las ambigüedades y preocupaciones de este pueblo. Seguiremos luego. Que el Señor los bendiga y que este día sea de gran bendición y alegría.